Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer como cada tarde saludarlos en este espacio donde revisamos temas de interés para usted. En esta edición de Argumentos tendremos una entrevista especial con el ministro de Transporte Francisco Garcés, quien es además presidente de la Comisión de Habitabilidad e Infraestructuras. Además, recordemos parte del perfil de Francisco Garcés, ingeniero civil con maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela, maestría en Ingeniería Sismo Resistente, doctorado en Ingeniería Civil y además es profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Fue también presidente de Funvisis y con base en su experiencia vamos a estar realizando esta entrevista especial para conocer detalles tanto de estos movimientos del 24 de junio, el doblete sísmico, como el trabajo que viene realizando la Comisión de Evaluación de Infraestructuras, un trabajo arduo. Han sido ya más de 3 semanas de este lamentable suceso. El trabajo continúa, la tristeza en nuestro país continúa, a pesar de que los días pasan y que el luto nacional formal quizás se acabó. Todavía vemos en las calles esas banderas a media asta, la tristeza, la preocupación también de los vecinos, aquellos que perdieron todo y aquellos que están esperando porque su edificio tiene ya una etiqueta roja o una etiqueta amarilla, como que el diagnóstico, ¿no? Bienvenido a Argumentos, profesor. No, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder dar información que yo espero que sea de utilidad para quienes nos vean. Bueno, importante la información y los argumentos, como dice el programa, porque en estos tiempos donde pasamos por una situación como esta, también entendemos que a través de las redes sociales muchas veces se difunden teorías o preocupaciones o también hay desinformación respecto al evento y a la etapa en la que nos encontramos. Es importante precisar sobre el terremoto del 24 de junio, el impacto del doblete sísmico. Venezuela es un país sísmico, ya eso lo conocíamos. Quizá algunas personas dicen, wow, pero nunca habíamos tenido un evento de este tipo, nuestra generación. Quizá las abuelitas, por ejemplo la mía, dice, wow, yo viví el terremoto de 1967, estaba por Sucre cuando el terremoto de Cariaco del 97, pero no hay comparación con esto que acabamos de vivir el 24 de junio por su intensidad, por su fuerza, por sus características de doblete sísmico. Sí, mira, Venezuela está ubicada entre dos placas tectónicas. Por lo tanto, al estar ubicada entre dos placas tectónicas, estas se mueven relativamente entre sí y ese movimiento genera un sistema de fallas que produce sismos. Desde la llegada de los españoles a Venezuela hay documentación de numerosos sismos y en especial de sismos destructores. Desde el mismo siglo XVI, en el siglo XVII, en 1764, si no recuerdo bien, en 1812, en 1900, digamos, podemos hablar de sismos destructores con magnitudes superiores a 7. En Cumaná. En Cumaná, bueno, en el siglo XX podemos hablar del terremoto de 1967 y el terremoto de Cariaco de 1997, digamos, son terremotos importantes, por supuesto, no tuvieron la magnitud ni las consecuencias que tiene el evento del 24 de junio, además porque estamos hablando de un doblete sísmico. El doblete sísmico también ocurrió, según los estudios que se tienen, el 26 de marzo de 1812, en aquella Semana Santa, en plena guerra de independencia, ¿no? Pero estamos hablando en el siglo XXI con una densidad poblacional importante, en una ciudad capital que tiene edificios altos, además que las características que tiene el sismo ocurrido hace 3 semanas, un poco más, tiene características especiales que lo denotan como un sismo, digamos, de ocurrencia cada tantos siglos. Es decir, eso es un tema que ahora estamos discutiendo. Es decir, el sismo que nos ocurrió es el sismo que nosotros utilizamos en el diseño de cada 475 años o es un sismo que ocurre más tiempo. Es decir, eso es parte de la discusión que hoy día tenemos en la comunidad científica nacional e inclusive internacional. Bien, acá el ingeniero Garcés trajo unas láminas para explicar dónde se encuentra Venezuela y cómo estas dos placas convergen. Nos hablaba de la placa de Sudamérica, la placa del Caribe, esta falla, las fallas también, la ubicación y la zona del desastre, Caracas, La Guaira, también los lugares con más sedimento, el estudio de suelo, son muchas las variables y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué estos espacios resultaron tan afectados, especialmente La Guaira? Mira, el caso de La Guaira, su característica, digamos, al estar enfrente de la falla, acá hubo un rompimiento de la corteza terrestre que va
perdón, que va desde la zona de Yaracuy, pasando por Puerto Cabello, toda la costa, pasa enfrente de La Guaira, muy cerca de la zona de La Guaira, inclusive algunas casi que debajo de la población, llega hasta la zona de la sabana. Este rompimiento fue muy importante, eso lo vamos a ver en otras láminas. Sin embargo, en esta simplemente, mira, todas esas zonas que vemos ahí en rojo son cómo está la corteza terrestre. La corteza terrestre está fracturada y está fracturada en diversas placas. En la interacción, ahí donde está en rojo, es las zonas donde unas placas se mueven con respecto a otras. Por lo menos si nosotros vemos en América del Sur, a la derecha tenemos la placa de Sudamérica con la de Nazca. Bueno, una se mete sobre otra y genera todo lo que son los sismos que están desde Colombia, desde parte de la zona del Pacífico de América del Sur. Después tenemos América del Norte, la placa, digamos, del Pacífico, así como diversas placas, pero en particular, si hacemos énfasis, vemos acá el caso de Venezuela, al norte de América del Sur, ahí tienes la interacción, ¿verdad?, que vemos acá entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Entonces, acá de alguna manera vas viendo la interacción entre las dos placas. Después tenemos aquí la placa de Cocos, etcétera, ¿no? Pero en la siguiente podemos detallar. Vamos a la siguiente lámina. Podríamos detallar un poco más, ¿ves? Entonces, todas esas líneas negras que tú ves por ahí son lo que llamamos el sistema de fallas en Venezuela. Este sistema de fallas está estudiado mediante la instrumentación que se ha tenido en los últimos, digamos, 50 años, 40 y tantos años de la red venezolana, más la historia recogida, más los estudios geológicos, geofísicos, etcétera. Entonces tienes este sistema de fallas que tiene 3 sistemas de fallas principales. La falla del Pilar, que es la que viene por la zona de Oriente, después se encuentra con la falla de San Sebastián, que se encuentra, digamos, aproximadamente ahí después de Anzoátegui, y después continúas hasta llegar a la zona de Tucacas, un poco más hacia acá, donde comienza después la falla de Boconó. Asociadas a cada una de estas fallas principales que vemos acá, digamos, están las fallas secundarias. Okay. Por supuesto que en este caso, para el evento nuestro, se activó, se estima, una parte de la falla de Boconó y de falla en San Sebastián. Pero en particular, este mapa que está acá dice cuál es la acción sísmica. Es decir, Venezuela tiene 7 zonas sísmicas por distintos colores. Ahí tienes el color blanco, el color verde más clarito, hasta el anaranjado y rojo, ¿no? Si tú ves en la parte blanca, que es el Amazonas, significa que el Amazonas no tiene riesgo sísmico. Es decir, la amenaza en este caso se considera cero, ¿no? Tú consideras que en esta zona no hay riesgo sísmico, por lo tanto, cuando vayas a calcular tus edificaciones, no tomas el sismo como una variable de fuerza. Después, en la medida que va subiendo, esta amenaza va subiendo. Por ejemplo, en Bolívar, ves que en la parte más azul, el riesgo es, la amenaza es 0,1 veces la gravedad, y esto viene de algo sencillo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Cada edificación tiene una masa. Si el terreno le da una aceleración, se generan fuerzas en tu estructura. Y esa fuerza es la que debe resistir tu edificación. Por supuesto que esta tiene más cosas, pero así va hasta que tienes la zona de más amenaza, que casualmente son las zonas más pobladas de nuestro país. Son las zonas más pobladas, la zona del centro norte costero, Todo pero que ves que en nuestro mapa la zona de mayor amenaza está en el oriente, en el oriente del país, en la zona norte hacia Sucre y sí, en el estado Sucre. Y después, bueno, tienes zonas como Caracas, Anzoátegui, cuya aceleración estimada es de 0 veces la gravedad. Es decir, Venezuela cuando va a ser proyectada tiene, es decir, toda persona que vaya a hacer un edificio, una edificación, tiene que seguir esta amenaza y la norma sísmica que en este caso debe seguirse, ¿no? Igual van a hacer alguna revisión respecto a las normas que ya existían, ¿se actualiza esto de cierta forma? Sí, bueno, ciertamente, es decir, después de cada sismo, lo principal es estudiar qué sucedió. Y esto es algo que, digamos, hacemos todos en la comunidad científica. ¿Qué sucedió? ¿Qué vimos? ¿Qué registramos? Y no solo nosotros, sino gran parte del mundo. Es decir, cuando ocurre un evento y más uno de estas características, es una lección mundial. Una lección mundial para estudiar con más profundidad el evento, una lección mundial para ver cómo se comportaron los sistemas estructurales y una lección mundial en donde todos, digamos, esto será tema, por supuesto, de diversos congresos científicos nacionales e internacionales, donde ha de crecer el conocimiento en cuanto a este tipo de eventos.
siempre cuando, sobre todo en temas como ciencia de la Tierra, tenemos más incertidumbres que certezas, ¿no? Sí, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando porque con base a lo que menciona, también muchas veces nos preguntamos, usted hablaba de Sucre y también han corrido pues muchas informaciones sobre la posibilidad de que este evento, de que esta ruptura de esta falla pueda también desencadenar que se active la falla del Pilar. Son parte de las preguntas. Nos han dicho que los fenómenos terremotos, sismos, no son predecibles, pero queremos conocer su opinión al regreso. Ustedes no se aparten, continúen en sintonía de Argumentos. Ya volvemos.